Pongan ahí su dedo, por favor. Finger in Matthew chapter 25, please. Déjenme decirle un poquito acerca de las parábolas. We'll tell you a little bit about parables. Las parábolas, hermanos, es una de tantas figuras de lenguaje que existe. The parables are a number of figure of language that exists. Figure of speech. Figure of speeches. Yeah, or language, yeah. Que existen. Jesús, como humano, no inventó las parábolas, ni tampoco fue el primero en componerlas o usarlas como humano. Jesus Christ, as a human, was not only the first person to say a parable, to compose it and to use it. Pero como Dios, sí fue el primero. But as God, He was the first one. Él era la palabra, He was the Word desde el principio. from the beginning. Ahora bien, desde la antigüedad, antes de Jesucristo, antes de Jesús, And before Jesus Christ in the Old Testament, ya había parábolas, los profetas usaron parábolas. parables were already around. The prophets used parables. Y luego otros de los grandes filósofos de Grecia And the Greek philosophers also usaban parábolas. used parables. En el Antiguo Testamento hay muchas parábolas. In the Old Testament, there are also parables. Por ejemplo, en Jueces 9, 7 al 15, Judges 9, verses 7 to 15. Segundo de Samuel 12, 2 Samuel 12, del 1 al 4, 1 to 4. cuando el profeta Samuel viene con David When the prophet Samuel comes to David, y le dice, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas he said there was a rich man that had many sheep. y había otro que solamente tenía una. There was another man that had only one. Y el rico vino The rich man came, y le robó la oveja al que estaba, al otro hombre. and he took the sheep that the other man had. Y dice, ¿tú qué crees? He said, what do you think about this? Y dijo David, dice, ese hombre debe morir David said that man should die, y pagar por lo que hizo. should pay for what he had done. Y el profeta le dijo, The prophet said, tú eres ese hombre. you are the man. Era una parábola. It was a parable. Los evangelios del Nuevo Testamento The Gospels of the New Testament se han dado a conocer por varios estilos predominantes have been known for some predominant styles de Jesús. of Jesus. Mateo, Matthew, por sus enseñanzas. by his teachings. Marcos, Mark, por sus milagros. by his miracles. Lucas, Luke, quien era griego, who was a Greek, por sus parábolas. by his parables. Y Juan, And John, por sus predicaciones. by his preaching. Algunas de las predicaciones más profundas, no podemos decir más bonitas, pero más profundas y más duras además, fueron escritas por Juan. Some of the deepest, profound preaching and the most sharp preachings are from the book of John. Ahora bien, Lucas, por haber sido griego Now Luke, having been Greek, y haber sido un hombre de alta enseñanza, having been a man of high teaching, él manejaba muy bien, conocía las parábolas he knew well the parables. y conocía los otros, ¿qué dijimos? Mensajes de lenguaje, figuras de lenguaje. There. And Luke also knew the figures of speech. Okay. La parábola The parable, es una de las varias figuras del lenguaje. one of the various figures of speech. Hay metáforas, You have the metaphor, hay analogías, the analogy, hay alegorías, allegory, personificación, personification, fábulas fables, y parábolas. parables. Y hay otras. And there are others. Hay otra que se llama la hipérbole, por ejemplo. And there's someone that called hyperbole also, Es cuando se exagera sobre algo. when you exaggerate about something. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, If I tell my wife, nadie en el mundo puede amar tanto como yo te amo a ti. if I say, no one in the world can love someone as much as I love you. Ahora, no es mucha exageración.
That's not a lot of exaggeration. Amen. La metáfora The metaphor es una figura de lenguaje is a figure of speech en la que una palabra o frase que denotan un objeto o idea that a word or a phrase that denotes an object or an idea se usa en lugar de otro objeto o idea entre ellas. is used in place of another object or idea between them. Por ejemplo, lámpara es a mis pies, tu palabra, For example, thy word is a light unto my feet, y lumbrera mi camino. a light unto my lamp unto my feet, and light unto my path. Obviamente usted no va a agarrar una lámpara y pisarla para Obviously, you're going to caminar, take a lamp and you're going to walk on it to walk. pero la palabra de Dios dice que nos va alumbrando The word of God says the Bible that goes illuminating us, el Espíritu. the Spirit. Yo soy la vid verdadera. I am the true vine. Esa es una metáfora That is a metaphor. en Juan 15:1, como ustedes saben. John 15:1, as you all know. Luego hay una analogía Then we have the analogy, que es una comparación o inferencia entre dos cosas o ideas. that is a comparison or an inference between two things or ideas. Por ejemplo, For example, el pecado es al espíritu como el cáncer es al cuerpo. sin is to the spirit how cancer is to the body. Es una analogía. That's an analogy. Estamos comparando cosas. We're comparing two things. La alegoría The allegory, es una comparación retórica, it's a rhetoric comparison, mucho más larga que una simple analogía. a lot longer than a simple analogy. Pudiera ser tan larga como un libro mismo. Maybe as long as one whole book. Por ejemplo, El progreso del peregrino, For example, Pilgrim's Progress. de Juan Bunyan. John Bunyan, Él dice que la vida cristiana es como un peregrino y todo el libro es acerca de las cosas que el cristiano sufre y vive. he said the Christian life is like the life of a pilgrim, and the whole book is about the things that the Christian suffers and lives through. Luego la Biblia usa personificaciones. And then the Bible uses personifications. Personificación es darle vida a una cosa inanimada. When you give life to something that is inanimate. Por ejemplo, For example, los cielos cuentan la gloria de Dios. the heavens declare the glory of God. Los cielos no hablan, The heavens don't speak, pero declaran la gloria de Dios. but they declare the glory of God. No existe otro libro, hermanos, There doesn't exist another book, brethren, tan bello, so beautiful, tan completo, so complete, y estamos hablando desde el punto de vista literario. talking about the literary point of view. Ahora, si vamos a lo espiritual, Go to the spiritual, no existe otro libro. there doesn't exist any other book. Amén. Simplemente no existe. This Amen. simply doesn't exist. El libro es el libro de libros, This Amen. book is La- the book of books, la Biblia. the Word of God. Luego existe una fábula. Then we have the fable. Una fábula es una especie de parábola, It's the type of a parable, como las fábulas de Isopo, like Aesop's fables, con la excepción de que en las fábulas los animales hablan. with the exception that in the fables the animals talk. Y de esas no hay en la palabra de Dios. We don't have those in the Word of God. Existe un animal que habló, There exists an animal that talks, de hecho dos, exactly two, la serpiente en Génesis capítulo the 3, serpent in Genesis chapter 3, y después la mula que Dios mandó al profeta, and then the ass that God sent to the prophet. pero no son fábulas, But they're not fables. de hecho sucedieron. They in fact happened. Amén. Y claro, por último, And for lastly, que tenemos la parábola, we have the parable, que es una alegoría o historia corta, that is an allegory or a short story que siempre termina con una enseñanza that always ends with the teaching, moral o espiritual. spiritual or moral. Quiero decirles la definición I want to tell you the definition del diccionario of the dictionary sobre la parábola. about the parable. Dice, la parábola es una narración de un suceso fingido, It says it is the narration of an imaginary happening de que se deduce por comparación o semejanza that you can deduce by comparison or likeness una verdad importante an important truth o una enseñanza moral. or a moral teaching.
Ahora bien, el maestro, el mejor maestro Now the best teacher de todo el tiempo, de toda la historia, de todo el mundo, of all the time, of all the world, es mi hermano mayor, is my big brother, Jesús. Amén. Jesus Christ. Amen. Él murió por mí. Died for me. No hay ninguna otra parábola, There is no other parable, aunque los hombres y los eruditos hayan estudiado las parábolas de Jesucristo, even the experts that have studied the parables of Jesus Christ que hayan hecho una parábola que puedan decir que es mejor que la de Jesús. have been able to write a parable that is better than one that Jesus Christ spoke. Ahora, quiero decirles, cabe hacer mención I want to tell you, it fits to make mention que hay una diferencia entre un relato real en la Biblia y una parábola. there is a difference between an actual event and a parable. En la parábola no hay nombres de los actores. In the parable, there are no names of the actors. En las historias reales, por supuesto, sí existen. In the actual history, of course, they exist. Te voy a dar un ejemplo. I'll give you an example. La historia de el rico y Lázaro. The story of the rich man and Lazarus, Los liberales, the liberals, los que de hecho no usan la Biblia King James, those that don't use the King James, honestamente, honestly, ellos dicen que esa es una parábola. they say that's a parable. Cuando Jesús dice que hubo un hombre llamado Lázaro, Jesus Christ says there was a man named Lazarus. existió un hombre llamado There Lázaro. was a man named Lazarus. Por supuesto no dice el nombre del rico Of course, we don't see the rich man's name por no avergonzar a él o a la familia. to not shame him or his family. Esa es la diferencia. That's the difference. No se dejen engañar por los liberales. Don't let yourself be deceived by the liberals. Y luego por ahí escriben en sus notas. Then they write in their notes, Dice, en la parábola del rico y Lázaro, the parable of the rich man and Lazarus. Which have you? translation, ¿no? You saw what he did. Existen unas 46 parábolas en el Nuevo Testamento There's some 46 parables in Jesus Christ in the New y Testament. varias de ellas se repiten Some of them are repeated, con diferente historia, with different story, o mejor dicho, diferente escrito, unas más largas que otras, some are longer than others, pero son más o menos las mismas parábolas. but they're more or less the same parable. Ahora tienen ustedes una enfrente de ustedes, I have one in front of you right now. que es una parábola en Mateo capítulo 25. That's a parable in Matthew chapter 25. ¿Quieres que lea en español o tú lees en inglés? Sí, en inglés. He's going to read in Spanish, so you can follow along in English. Matthew 25. You gringos know how to read, right? No problem. Okay. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Porque no os falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Verse 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Padre Celestial, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por la vida, por la salud y por la salvación. Te damos gracias por tu palabra, Señor.
Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, podríamos vivir sin tu palabra y sin reconocerla. Gracias, Señor, que tú te manifestaste por medio de tu palabra. Es a nosotros, Señor, entenderla y predicarla para que otros también la entiendan y sean salvos. Bendícela, Señor. Bendice a tus mensajeros que están al frente. Bendice a los predicadores que vienen después y sé con ellos. Bendice a los oyentes. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pido, Señor, por el perdón de nuestros pecados, y te amamos. Amén. Alguien dijo que si alguna persona entiende todas las parábolas de Mateo capítulo 13, Someone said that if you understand all the parables of Matthew chapter 13, ustedes podrían entender todas las parábolas. you can understand all the parables. No solo eso, And not just that, podrían entender de hecho casi todo el Nuevo Testamento, you can understand almost the whole New Testament. con algunas excepciones del libro de Hebreos A few exceptions in the book of Hebrews, y otras en el libro de Revelación o Apocalipsis. a few in the book of Revelation. Ahora bien, es difícil para un predicador, por ejemplo, que me piden de las parábolas, escoger una parábola entre 46 parábolas. It's difficult for me as a preacher, if you ask me to preach about a parable, to choose one out of the 46. Pero qué bueno que alguien predicó de 3 parábolas So how good it was this morning that one preacher preached about y luego 3, otro predicó sobre otras parábolas. and another preacher preached about a few more of them. Y yo estaba así, diciendo, Señor, que no predique la mía. Saying, Lord, please don't let him preach mine. Me gusta esta parábola. I like this Me parable. gustan todas las parábolas. I like all the O parables. sea, me encantan las parábolas. I love the parables. Desde el punto de vista literario, From the literary point of view, son perfectas. they're perfect. Desde el punto de vista espiritual, From no the hay spiritual point otras. of view, there are no others like it. Ay, ese win-win, como dicen en inglés. Es algo que no se puede perder. El reino de los cielos The kingdom of heaven es el cielo mismo y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. like about the reign and of Lord Jesus Christ. Dice que se asemeja a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. It should be likened to 10 virgins Que salieron a recibir al esposo. that went forth to meet the bridegroom. ¿Qué? Esta parábola, hermanos, está basada en las usanzas judías. This was based on the Jewish traditions. Tradition. El hombre venía y hablaba con los papás, The man came and he spoke with the parents, o los papás hablaban con los papás, or the parents spoke with the parents. hacían un contrato They made a contract, y ese contrato no se podía romper. and that contract could not be broken. El muchacho podía tener 10 años, The man could be 10 years old, o 15, or 15 years o old, 20, or 20, o 40, como se cree que José tenía esa edad. or 40, as some people think that Joseph was 40, El marido de María, la mamá de Jesús. the husband of Mary, the mother of Jesus. Una vez hecho ese contrato, Once they made that contract, es lo más cercano a lo que en español decimos a comprometerse, it's the most closest thing we have to being engaged. o betrothed en inglés. Ahora bien, lo que pasa entre el mundo gentil Happens in the Gentile world, de comprometerse, about being engaged, betrothed. bien pueden romper el contrato They may break the o el contract. convenio que tuvieron. Se enoja la novia, The fiancé gets upset. agarra el anillo, She grabs the ring, se lo tira por la cara throws it back in y his le dice, face. ya no te quiero ver nunca, Says, I jamás. don't want to see you ever again. Con los judíos no era así. With the Jews, it was not like that. Tú cumplías el contrato y ella cumplía el contrato. You fulfilled the contract, and she fulfilled the contract. Si había alguna cosa mala que ella hubiera hecho, There was something bad that she had done, entonces el contrato se rompía. and then the contract would be broken. Aún después de casados, Even after being married, si la mujer no era virgen, the woman was not a virgin, porque había gentes afuera esperando el veredicto.
There were people outside waiting for the verdict. Y la palabra de Dios habla en el libro de Levítico de un manto que se ponía en la cama. And there was the book of Leviticus talks about a garment that was put underneath Para la luna de miel. from the honeymoon. Y si no había la prueba de la virginidad, If you couldn't find the proof of the virginity, la mujer era apedreada. the woman was stoned. O sea, esos no eran motivos de bromas. These were not joking matters. Era muy serio. It's a very serious matter. De tal forma que el Señor Jesucristo, In such a way that Lord Jesus Christ, siendo judío being a Jew, y siendo Dios being God, y conociendo todas las cosas, knowing everything, hace esta parábola. makes this parable. Ahora bien, alguien me pregunta por qué son 10. Someone asked me, well, why are there 10? ¿Qué no se supone que si son judíos deben ser 12? Isn't it, if it's a Jewish parable, there should be 12? 12 es el número de los judíos. 12 is the number of the Gentiles. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 hijos de Israel. 12 sons of A Israel. ver, en fin. Si ustedes se fijan que esta parábola habla de la segunda venida del esposo, If you look at this parable talks about the second coming of the bride, of the bridegroom, que es el Señor Jesucristo. this is the Lord Jesus Christ. Y en la segunda venida del Señor, And the second coming of Jesus Christ, si fuera hoy, if it was today, el mes que entra, or the next month, sería el final del gobierno de los gentiles, it would be the end of the government of the Gentiles. cuyo número de los gentiles The number of the Gentiles es 10. is 10. Si ustedes notan, con Abraham empezó el pueblo judío, ya lo sabemos. If you know, remember that Abraham fathered the Jewish nation. Y cuando aún el capítulo 12 de Génesis, Even in Genesis chapter 12, 12, ahí empieza Abraham. Abraham begins. Las promesas de Abraham y las promesas del pueblo judío. Promises to Abraham and promises to the O sea, Jewish Dios está en todo, aún en los números. people. God's in everything, even in the numbers. Después de comprometidos ellos, After having been engaged, he's betrothed, él va a construir una casa. he's going to build a house. Siempre era así. It was always like this. Normalmente era cerca de la casa de su padre. It was always the house of his father. Su padre dividía las herencias, Father would divide his land, como lo vimos en una parábola hoy de los hijos pródigos, as we read today about the prodigal son parable. prodigal sons, Prodigal son. the two. Yeah, well, I'm sorry. Y entonces ellos les dividía y una parte era para un hijo o para los 12 o los hijos que tuvieran. He divided the land whether it was 1 or 2 or 3, how many children he had. Y la parte que le correspondía a este esposo, The part that responded to this man, que iba a ser, ahí él construye su casa there's where he constructed his house. y su padre le ayuda. His father helped him. Y cuando ellos deciden que ya la casa está bien hecha When they decide the house is nice and built, y que ya es el momento de todo, ellos se preparan. now it's the moment and they're getting prepared. Y como la mujer ya tiene un contrato, Now the woman that has a contract, lo único que espera es que él venga the only thing she's waiting for is for y him se to la come. lleve. Y se la lleve. No aviso, no hay aviso, no hay Facebook, Without warning, no hay texting, no hay email, no hay nada. without anything. Él llega y dice, aquí estoy, y se la lleva porque es de él. He says, I'm here, let's go. Ya está el contrato hecho, ya él dio las arras, ya dio todo lo que tenían que hacer legalmente y se la puede llevar a cualquier hora. The contract is made, he had already put down the earnest, and you could take her at any given moment. Cuando se lleva a la novia When he takes the bride, y hacen las bodas, they have the wedding, invitan a todo el pueblo dependiendo del dinero que tenga. he invites a lot of people depending on the amount of money he has. Y ya comentamos que muchas de las gentes, We already commented that a lot of a people, veces eran cientos de gentes, sometimes there were hundreds of people, que estaban afuera de la suite de la luna de miel, they were outside of this honeymoon suite, esperando el veredicto de si ella era virgen o no. waiting the verdict of whether or not she was a virgin. Y cuando se consumaba el matrimonio, When the marriage was consumed,
El novio sacaba el trapo o la sábana The groom grabbed the garments, y salía a la ventana left out the window, opened the y window. la enseñaba a todo el mundo. He showed the whole world. Y todo el mundo aplaudía, ¡ah! Y la música empezaba. Everyone was applauding and the music began. No antes. Not before. Era una celebración perfecta. It was a perfect celebration. A veces duraba 7 días Sometimes it lasted 7 days, y a veces duraba un mes, sometimes a month, dependiendo del dinero del papá y del novio. depending on the money of the groom and the father. Esa es o era la tradición judía. That was the Jewish tradition. Ahora bien, en este caso, el Señor habla de 10, ya dijimos por qué, número de gentiles. Now, in this case, the Lord talks about 10. He spoke about why? The Y, number of Gentiles. y dice que había 5 vírgenes prudentes Say there were 5 wise virgins. y 5 vírgenes que les llaman fatuas, It says that 5 were foolish. necias. Y hay una palabra muy dura en español que es, en inglés no es tan fuerte, pero en español sí es 5 vírgenes estúpidas. It's a word that's pretty strong in Spanish, not Y, as strong in y ustedes English. saben, es muy dura, ¿verdad? Es muy dura la palabra, pero es peor aún, But it's even worse. porque si van a estar en el infierno es por estúpidas. Because if they go into hell, it's because they're stupid. Ahora, ¿por qué 10? Ya lo dijimos. Why 10? We talked about that. Noten ustedes que hoy en día hay entre 2 y 3 países que son los que quedan en el mundo que usan el 12. Notice that there is about 2 or 3 countries left in the world that use the number 12. Incluso en Inglaterra Even in England, ya están usando más el número 10, o sea, el sistema decimal, now they're using the decimal system in England. sistema métrico, ¿verdad? Que le llaman. 10 y 100, Based on the number 10. metros y kilómetros y todo Meters, como kilometers. todos los demás. Lo que yo creo personalmente, But I believe personally, y puedo estar equivocado, and I can be wrong, pero creo que no estoy, but I don't think I am. que incluso en Estados Unidos, como ya se empieza a enseñar Even the United States was starting to teach desde hace unos 15, 18 años más o menos, from 15, 18 years ago, el sistema decimal, the decimal system, que los gentiles finalmente van a tener el gobierno total del mundo that the Gentiles will have the world government. y se lo van a entregar al anticristo. They're going to deliver it to the De donde Antichrist. vienen 10 reyes, esto, lo otro, 10 cuernos y sigue el número 10. And it keeps with the number 10. Por lo tanto, Therefore, las 5, el Señor hace la comparación de 5 prudentes y 5 necias. the Lord makes the comparison of 5 prudent, 5 wise, and 5 foolish. Todas tienen lámparas. They all have lamps. Señor Jesucristo dijo allá en el libro de Mateo 5, Lord Jesus Christ said in Matthew chapter 5, dice, vosotros sois la luz del mundo. that you're the light of the world. Y ustedes no ponen la luna, la luz, o sea, debe ponerse arriba de una ciudad. No la ponen debajo de una cama. You should not set your light under a candle, but as the light of the world. Así alumbre vuestra luz So let your light so shine before y men, vean sus obras that they see your good works, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. glorify your Father which is in heaven. Las 10 tenían lámparas. The 10 had lamps. 5 tenían aceite en sus lámparas 5 had oil in their lamps, y 5 no tenían aceite en sus lámparas. and 5 had no oil in their lamps. Si tenían las lámparas, vamos a hablar de las necias, de las tontas. If they had lamps, we're going to speak about the foolish. Entonces, ¿por qué tenían lámparas ellas? Why did they have lamps? Porque ellas pretendían que tenían luz. Because they pretended as if they had light. Hay muchas religiones hoy en día, hermanos, There are many religions nowadays, muchas denominaciones many denominations, que dicen que sanan el nombre de Jesucristo, say that they heal in the name of Jesus que Christ, hablan en lenguas o qué sé yo en el nombre de Jesucristo, say they speak in tongues in the name of Jesus otros Christ, que no usan ya el nombre de Jesucristo, some that don't use the name of Jesus Christ, otros que salen a visitar los sábados por ahí y que si no eres del reino de ellos no puedes ir al cielo. some that go and visit on Saturdays and say if you're not belong to their kingdom, Les llaman testigos de Jehová. call them Jehovah's Witnesses, Hay otros que van en camisas blancas y corbatas some that go in white shirts y and ties, bicicletas y una mochila por un lado backpacks
on one side. Y dicen que ellos recibieron una revelación nueva de un profeta. They say they received a new revelation from a prophet. Alguien lo mencionó hace un momento también, la Someone mentioned that mañana. also again in the morning. Todos hacen cosas, entre comillas, por Cristo, They all do things in comma and in quotations for Christ. pero están pretendiendo que son cristianos. They're pretending that they're Christians. Al final de esta parábola, el Señor mismo dice, y me llamarán Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco. At the end of this parable, they'll say, Lord, Lord, and the Lord will say, I know you not. Una sola diferencia hay entre unas y las otras. There's just one difference between the one group and the other. Las unas eran vírgenes, las otras eran vírgenes. One group was virgins, the other group were virgins. Unas tenían lámparas, las otras tenían lámparas. One group had lamps, the other group had lamps. Las dos estaban esperando al esposo, Both groups were waiting for the bridegroom, excepto que unas tenían aceite y las otras no tenían aceite. except that one group had oil and the other group had no oil. Incluso el profeta, rey, escritor de la palabra de Dios, David, dice, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. As a matter of fact, David, the prophet, the king, the writer, said, Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Está hablando del aceite del Espíritu Santo, Talking about the oil of the Holy Spirit. que es como se ungían a los reyes Is it when they anointed the kings y los sacerdotes. and the priests? Y luego dice, está hablando del aceite del Espíritu Santo. Talking about the oil of the Holy Spirit. Y luego dice, y mi copa está rebosando. Says, My cup runneth over. Es el vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. That is the wine and the blood of our Lord Jesus Christ. No se puede ser salvo You cannot be saved sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo. without the blood of the Lord Jesus Y Christ. cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, When you accept Jesus Christ as your Savior, entonces el Espíritu Santo viene y nos ilumina. ¿Cuál es la palabra en español, hermano? Nos unge. Nos unge, gracias. the Holy Spirit Gracias. comes and it anoints us. Eso de las palabras, de los lenguajes aquí. Y nos unge con su Santo Espíritu. He anoints us with His Holy Spirit. De tal modo que las 5, Such a way that the five, las que tenían el aceite, those that had the oil, eran salvas. were Amén. saved. Las otras no eran. The others were not. Las otras pretendían. The others pretended to Las be. otras hablaban de que eran cristianas. The others spoke that they were Christians. Las otras presumían de que eran The cristianas. others assumed that they were Christians. Hoy en día se pelean los testigos de Jehová Nowadays, the Jehovah's Witnesses porque fight, dicen que ellos son los 144,000 saying that they're the 144,000. judíos que están en el libro de Apocalipsis capítulo 12. The group, that's in Revelation chapter 12. Pero los mormones dicen que ellos son los 144,000 que son del mismo libro. But the Mormons say they're the group, the 144,000 from the same book. Con eso uno de los dos están equivocados. With that, one of them is wrong. La palabra de Dios dice que los dos están equivocados. The Word of God says that both of them are wrong. Porque son judíos del pueblo judío. Because they're Jews from the Jewish people. Pero ellos pretenden. But they pretend. Y ellos dicen, yo tengo la verdad. They say, I have the truth. Yo tengo la luz. I have the light. Yo tengo la I lámpara. have the lamp. Yo tengo un libro. I have a book. El libro de no solo la Biblia, yo tengo otro libro que se llama el libro de los mormones. Apart from the Bible, they have the book called the Book of Mormon. Los otros tienen una Biblia The others have a Bible. que una vez la estuvimos viendo aquí con el hermano, los dos varones de la iglesia, el hermano Timoteo y el hermano del CID. Y estuvimos viendo esas Biblias y sacamos una Biblia de los Testigos de Jehová. The other night we were looking at some things with me and Brother Marvin. Some things from the Jehovah's Una Biblia que Witnesses. está cortada y cortada y cortada y cortada y cortada y cambiada. The Bible is cut and cut and cut and changed. Pero para recompensar lo que le han quitado a esa Biblia, But to add, to recompense what they've taken from the tienen Bible, otro libro que se llama La Atalaya. they have another book that's called The Watchman, Y el reino de no sé quién y todo eso. The Kingdom of I don't know what, and all that. Están pretendiendo y son falsos. They're pretending and they're false. No tienen el Espíritu de Dios. They don't have the Spirit of No son God. salvos. They are not saved. Ni con esa doctrina podrán ser salvos. Amén. With that doctrine, they cannot be saved. Hasta que se sometan a la verdadera doctrina de la palabra de Dios.
So they submit themselves to the doctrine of the Word of y God. acepten que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Accept that the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Ahora bien, como decíamos las tontas, We talked about the foolish. esas presumían, They assumed, pretendían, pretended, cantaban, they sang, predicaban, preached, se vestían como cristianos, they dressed as Christians, hacían limosnas, they gave them money, daban ofrendas, gave offerings, diezmos, tithes, ayudaban a otras gentes, helped other people, pero todo lo hacían en la carne, but they all did it in the flesh porque no tenían el Espíritu Santo, because they did not have the Holy o Spirit, sea, el aceite. the oil. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesus said to Nicodemus, el que no naciere de agua y del Espíritu, Amén. that is not born of the water and the Spirit no puede entrar al reino de Dios. cannot enter into the kingdom of God. Las prudentes, por otro lado, The wise, on the other hand, tomaron sus lámparas took their lamps con aceite, with oil, el aceite de su Espíritu. Amén. the oil of the Spirit. Ellas son la figura de la verdadera iglesia. They are a figure of the true church. Noten ustedes que no comenté más de otras iglesias, Note that I spoke of no other churches porque hace quién sabe cuántos años en el seminario nos dijeron, because I don't know how many years ago in the seminary they told us, eso hace más de 30 años, well, 30 years ago, more than 30 years ago, more, que en aquel entonces había cerca de 10,000 falsas religiones. they told us in that time there were about 10,000 false religions. Es más fácil decir, incluso para el Señor Jesucristo, las que tienen el Espíritu de Dios porque fueron salvos Those y that have las the que no Spirit lo of son. God are saved and those that don't aren't. De otro modo estaríamos aquí por semanas enteras hablando de cada una de esas falsas religiones. The other way we'd be here talking weeks about any of the other false religions. Estas prudentes These wise, no pretendían, they did not pretend, no jugaban a las iglesitas, they didn't play church, ellas estaban preparadas para recibir a su esposo, they were prepared to receive their bridegroom. como esta iglesia, ¿sí? Amén. This church, Amen. amen, En su segunda venida. in his second coming. Ellas sabían que él iba a regresar, They knew that he would come, pero no sabían cuándo. but they did not know when. Nosotros sabemos que va a regresar, We know that he's coming back, pero no sabemos cuándo. we Amén. do not know when. No se turbe vuestro corazón. Don't let your heart be troubled. Creéis en Dios, creéis también en mí. Amén. God, believe also in me. En la casa de mi padre muchas moradas hay. In my Father's house there are many mansions. Si no hubiera sido así, yo lo hubiera dicho. If it were not so, I would have told you. Voy pues a preparar lugar para I vosotros. would have prepared a place for you. Que noten ustedes que el lugar ya está. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Notice that the place is already made. He said, in my Father's house are many mansions. Y luego dice, voy a prepararle lugar a ustedes. He said, I will prepare a place for you. O sea, yo estuve en hotelería muchos años. I was in the hotel business for many years. Teníamos los cuartos, todos los cuartos tenían números, ¿verdad? Every room had a number to it. Entonces el señor Martínez va al 101, el señor Rodríguez va al 114, el señor Kuhn va al 320, etcétera. And Mr. So-and-so is going to this room, and to this one the other room, and this one the other room. Es lo que el Señor Jesucristo dice. Voy a prepararles el lugar para ustedes. That's why the Lord says, I go to prepare a place for you. Y desde hoy hasta que Él venga, From now until when he comes back, yo creo I believe que si ustedes hacen más cosas por el Señor, that if you do more things for the Lord, les van a dar una recámara mejor. it's going to give you a better room. Amén. Right? No sabemos cuándo. We don't know when. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, Verse 5 says, and while the bridegroom tarried, recuerdo allá por el 80 y tantos que precisamente una rama de los testigos de Jehová y luego otros de la iglesia de Pentecostés dijeron que el Señor iba a venir en tal septiembre 18 con la fiesta de la Rosh Hashanah, que es fiesta de las campanas y no sé qué, de las trompetas, perdón. I remember back in the 1980s, there was a certain group of the Jehovah's Witnesses and another group that talked that Jesus Christ was coming back on a certain date, on Rosh Hashanah. Y no vino.
and didn't come back. Después hicieron otros 5 años después. 5 years later, they did another prediction, Luego no vino. and he didn't come. Y luego hicieron otro para, no sé, de otros 10 años. They did another one about 10 years later. Y no ha venido. He has not come, Pero yo sé que va a venir. but I know he's coming. La hora y el día no lo sabe nadie. Solo mi Padre que está en los cielos. Amén. Now in the day knoweth no man, but my Father which is in heaven. Ahora bien, noten ustedes que en lugar de estar velando los dos grupos, Notice that instead of both groups watching, ya dijimos que unas eran las tontas sin aceite. said some were foolish and Pero vamos a didn't hablar de bring la nuestra iglesia, oil. The other ones are our church, las sabias. the wise. Aunque tenían el aceite, Even though they had the oil, aunque eran salvas, they were saved. ellas sabían que se iban a ir con el esposo, They knew that they were going to go with the pero bridegroom, se durmieron. but they slept. Y hermanos, este es el problema mayor que existe en las iglesias hoy en día, iglesias bautistas independientes de la convención, de aquí, de allá, de acullá y de donde ustedes quieran en el mundo, estamos durmiendo. Amén. This is the problem with the church, the independent fundamental Baptist churches. It says where they all slumbered and slept. We are asleep. Creo que si el hermano me da un poquito de autoridad en este I momento, believe that brother gives me a little bit of authority in this moment. yo podría decir que es una vergüenza I would say it's a shame. para los que no están aquí, que son miembros de esta iglesia. Amén. Those that aren't here that are members of this Yeah. church. Amén. Mañana díganlo también. Amén. Mañana es tarde, ya vino el esposo. Since tomorrow's too late, they said. The bridegroom's already gone. Están durmiendo, hermanos. They're Amén. slumbering. La iglesia en general está durmiendo. The church in general is sleeping. La iglesia en general está fallando. The church in general is failing. Todas las preguntas que hicieron esta mañana, All the questions that I asked this que morning tenía que ver con por qué las iglesias no están creciendo. had to deal with the question, ¿Por why qué? is the church not growing? Porque nuestras iglesias están durmiendo. Our Amén. churches are sleeping. Todas cabecearon They all slumber y luego se durmieron. and slept. Estaban preparadas para recibir al esposo, They were getting ready to wait for the bridegroom, pero se durmieron. but fell asleep. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? I mean to say with this, brothers, Que dejaron que el mundo se metiera a las iglesias, that they let the world come into the church, que nuestros niños estén influenciados por el mundo. that our children were influenced by the world. Es como aquel Johnny Flanagan. Carl, do you remember Johnny Flanagan? What was the frog? About the frog. Oh, story about the frog. La historia es un canto de la rana. Dice, pones la rana en un tanque frío y la rana está nadando perfectamente bien. The story talks about you put a frog in cold water, and the frog swims around fine. Le pones un poquito de fuego, de gas a la hornilla Put a little bit of fire on that pot, y la rana se siente aún mejor and the frog feels even better. y sigue nadando. And he keeps swimming around. Luego le subes otro poquito nada más. Raise the temperature just a little bit more, Y la rana sigue nadando. and the frog keeps swimming around. Nadando, trae sus lentes ahí, todo está tomando el sol y sigue nadando. He keeps swimming around, Y luego le subes otro poquito. and you raise it up a little bit more. La rana no se da cuenta The frog does not porque realize se está acostumbrando. he's getting what he's getting used to. Y aún más, And a little bit more, y un poquito más. a little more. Y pasa el tiempo y le pones otro poquito. The time goes on, you keep putting a little more, Hasta que el agua está hirviendo until the water is boiling, y la rana se muere. and the frog dies. Sopa de rana. Poco a poquito, hermanos, es como el diablo está trabajando en el mundo y por supuesto, si se mete a las iglesias, sigue trabajando en las iglesias. Amén. Little by little, that's how the devil is working in this world, trying to work his way into the churches and working in the churches. En el libro de Tesalonicenses se dice que el misterio de la iniquidad ya está operando. Book of Thessalonians, it says that the mystery of iniquity doth already work. Y así es como funciona. That's how this works. En los 60, los que vimos allá en los 60, During the 60s, those of us that were alive, oímos el rock and roll. we listened to rock and roll, Luego vino el twist and came twist. y nos acostumbramos. We got used to it. Y luego vinieron otros, música.
Then other music came along. y música loca, y música nueva, y música todo. And new music and crazy Pero music. era del mundo, It ¿verdad? was of the world. De repente la metimos a la iglesia. And suddenly it came into the church. La pregunta es, ¿y dónde vamos a parar? The question is, where are we going to stop? Dejamos porque nos hemos estado durmiendo, hermanos, We have stopped because we have slumbered and slept, y no sabemos dónde parar al mundo. and we don't know where to stop the world anymore. Nuestros niños están influenciados. The children are being influenced. Tengo una nueva nieta, I have a new granddaughter. tiene... No, la otra, Halle. Oh, 2 años en septiembre. Va a tener 2 años en septiembre. She's going to be 2 years old in September. La primera palabra que ella dijo cuando tenía 4 o 5 meses, First word she said when she was 4 or 5 it months was old. daddy. Daddy. Dad. Yeah. No, daddy. Daddy. Dad. La segunda palabra que aprendió, The second word that she learned, iPad. 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 No, seriamente. Seriously. El mundo está llegando a nuestras casas y no nos damos The cuenta. world is coming to our house and we don't Nos llega en la televisión see it in the television. y qué capaz de que por ahí salga una palabra fea y esto, lo otro. And what happens when a bad word comes Y, through y, there? y de al principio, no es posible. Y pagamos el este. Después nos acostumbramos, pues no va a ser tan mala porque pues ya no hay otros programas, entonces, a ver. And we get used to it, we say, well, there's nothing else to watch. Estamos durmiendo. Falling asleep. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes Ephesians 5:14 says, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Ephesians 5:14 says, wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Luego hay uno de los himnos que me encanta bastante, hermanos, One of the hymns that I like a real lot. y cada vez que lo escucho lloro. So every time I hear it, I cry. Dice más o menos así, It's more or less like en this. inglés dice, in the midnight hour we will be taken home. En the Midnight Cry. Se llama el Midnight Cry. El llanto de la medianoche, el clamor de la medianoche. Versículo 6 dice, y a la medianoche Verse 6. fue oído un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirlo. At midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Versículo 7. Verse 7. Todas despertaron All the virgins arose, y aunque las prudentes estaban durmiendo, even though the wise were sleeping, estaban preparadas. they were prepared. Prendieron sus lámparas They turned on their lamps, y fueron salvas y fueron llevadas por el esposo. they were saved, they were brought by the bridegroom. Las otras que no tenían aceite, The other ones that had no oil dijeron, dame de tu aceite. said, give me of your oil. Déjame leer tu Biblia ahora. Let me read your Bible now. Déjame ir a tu iglesia. Go to your church. Déjame ir a esto. Déjame imitarte lo que estás haciendo. Let me imitate what you are doing. Señor ya vino. The Lord already came. Ya. Las salvas ya se fueron. Saved already left. Fue instantáneo. It was instantaneous. Y todavía les dijeron, dice, te compramos, danos. Y se vayan a comprar allá afuera. They go and buy for yourselves. Todavía en la segunda venida de Cristo la gente va a estar hablando de compra y venta. Even in the second coming of Christ, the people will talk about buying and selling. El Señor Jesucristo ya lo habló de ello en otro lado. The Lord Jesus Christ talked about that in another passage. Pero el esposo dijo, The bridegroom said, se fue con las prudentes, left with the wise, se metió a la cámara de la luna de miel went with him in the honeymoon chamber, y la puerta se cerró. and the door was closed. Ustedes van a ver que durante toda la Biblia You see that during the whole Bible, Dios cierra la puerta cuando Él quiere cerrar la puerta. God Amen. closes the door when He wants to close the Lo door. hizo con Noé, He did it with Noah. lo hizo después con los que quemó y luego se fueron Lot y su familia, pero hizo el juicio a esas ciudades. He
brought judgment to those cities. Y lo hace ahora en la segunda venida del Señor. He does it now in the second coming of Christ. Y las otras dijeron, Señor, Señor, The others said, Lord, Lord, ábrenos. open to us. En otra parte el Señor habla de otra parábola, In another spot, the Lord talks de lo about mismo. of the same. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. It says, in thy name we have cast En out tu demons. nombre hicimos milagros. In thy name we did miracles. En tu nombre hicimos muchas cosas. In thy name we did many things. Y él dice, apartados de mí, no os conozco. He said, depart from me, I know you not. ¿Saben por qué? You know why? Porque nunca aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Because they never accepted Jesus Christ as their Savior. Por tal motivo nunca adoptaron el aceite del Espíritu Santo. For Amén. that reason, they never received the oil of the Holy Spirit. Apartados de mí, no os conozco. Depart from me, I know you not. Obradores de maldad. Workers of iniquity. Juan 10, versículo 27. John 10, verse 27. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz He says, my sheep hear my voice. y yo las conozco I know Amén. them. y me siguen. They follow me. Y yo les doy vida eterna. Give unto them eternal life. Y nadie los puede apartar de mi mano. And shall any man pluck them out of my Father's hand? Out of my hand. Mi Padre que me las dio My Father which gave them me es mayor que todos. is greater than all. Y nadie las puede apartar de la mano de mi Padre. No man is able to pluck them out of my Father's hand. Aquí está mi alma Here's my soul, en la mano del Señor Jesucristo. in the hand of the Lord Jesus Y Christ. dice, nadie las puede apartar de mi mano. No one can pluck them out of my hand. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. My Father that gave them me is greater than all. Una mano mayor todavía. Even greater hand. Y dice, y nadie las puede apartar de la mano de mi Padre. He says, no man can pluck them out of my Father's hand. Y luego dice esto, lo más bello, que aunque es el mismo cuerpo, They said this is the most beautiful thing, even though it's the same body. dice, yo y el Padre somos uno. O I una and my cosa. Father Amén. are one. Amén. La mano izquierda, la mano derecha, Left hand, the right hand. el Padre, el Hijo, Father, Son, están así. like this. Un mismo cuerpo, One body. Amén. la Trinidad, Amén. Eternity. con dos personalidades diferentes. Trinity with Y two. por supuesto el Espíritu Santo da testimonio de esto. Amén. The Holy Spirit gives testimony. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. My sheep hear my voice and I know them. Las tontas, las estúpidas, Foolish, stupid. les dijo el Señor, no os The conozco. Lord said, I know you not. Fuera de aquí, Out of here. trabajadores de iniquidad, obradores de iniquidad. Workers of iniquity. Velad pues. So watch. El último versículo 13 dice, velad pues, 25:13. estar alertas, Be alert. estar con sus ojos preparados, Be with your eyes prepared. lean su palabra, Read vean your qué están haciendo sus hijos. See what your children are doing. Amén. ¿Dónde están sus hijos en este momento? A las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 11 de la noche. ¿Dónde están sus hijos? Amén. ¿Qué están haciendo? 11 o'clock. No se duerman, padres. Fathers, don't fall asleep. Iglesia, no se duerman. Church, don't fall asleep. Dice, velad pues, He says, watch, therefore. porque no sabéis a qué hora llegará el esposo. We didn't know not neither the day nor the hour where the Son of Man cometh. Oh, el Hijo del Hombre. Padre Celestial, este es tu mensaje, esta es tu parábola, Señor, con toda la belleza, como tú la escribiste, y guiada por tu Santo Espíritu a los hombres que la escribieron.